Buenos días, bienvenidos, gracias a la organización. Abrevio porque me han dicho que tengo que hablar, así que agradecimientos a todos los organizadores, pero sobre todo a los asistentes. Aquí siempre me paro un minuto porque agradezco muchísimo, sobre todo es que da mucha esperanza, saber que hay 50 personas, casi o 60, que aprovechan y que invierten un jueves por la mañana en la red de prevención y seguridad, como que guay, o sea, algo que estamos haciendo bien, ¿no? Con lo cual les lo agradezco muchísimo. Como yo soy muy aficionada a esto de las charlas, siempre voy a muchísimos sitios e intento siempre formarme. Yo me di cuenta, claro, de todas las cosas que te cuentan en una mañana, y no sé si os pasa a vosotros, al final te acabas quedando con un mensaje y sobre todo, yo siempre me quedo con cosas que quiero esta tarde, cuando llegue a la oficina, mirar, alguien menciona algo, digo, ostras, esta tarde esto lo miro a ver si lo estamos haciendo bien. O mañana cuando voy a hablar con no sé qué cliente, le voy a comentar a ver si le está haciendo esto. Con lo cual yo lo que voy a pretender es en mis, lo que era 40 minutos que ahora se me va a quedar en menos de media hora, intentar que os veáis este mensaje, que mañana o esta tarde cuando lleguéis a vuestra explotación o lleguéis a vuestro instituto, vuestra escuela, cuando veáis a vuestros asesorados o vigilados, de repente digáis, ostras, ¿cómo tiene esta gente los fitosanitarios? Esto que contó esta chica esta mañana, voy a ver qué tal lo tienen. Mi charla consistirá en ir diciéndoos como una especie de checklist para que vayáis mirando, ¿no? Esto lo tienen bien, esto lo tengo bien, ¿no? El que tenga propia o el que vigile una ajena, ¿de acuerdo? Esa es un poco mi intención, con lo cual esta va a ser la pregunta que va a planear todo el rato. ¿Cómo almaceno mis fitosanitarios? ¿Cómo tengo los fitosanitarios? Todo el rato estaré repitiendo lo mismo, ya veréis que soy muy pesada. ¿Qué entiendo yo por fitosanitarios? ¿A qué me voy a referir hoy? Pues por ejemplo los gelatos, manganeso, todo esto sonará más a vosotros que a mí, porque yo no vengo del mundo agrícola, vengo del mundo químico. Ácido fosfórico, bueno, que son fertilizantes en general, son componentes que se utilizan para los fertilizantes. Luego tenemos, por ejemplo, hipocloritos, que los soléis utilizar sobre todo los regantes para desinfección de aguas, dependiendo de qué tipo de aguas, tanto al principio antes de regar como después, para aguas contaminadas, o por ejemplo pesticidas. Estos son lo que serían fitosanitarios, pero realmente, y me alegro porque lo ha dicho antes uno de los ponentes, yo quería que el título fuera fitosanitarios para que tuviera más que ver con la agricultura, pero me refiero a sustancias químicas en general, con lo cual aquí podéis añadir pues ese tanque de diésel que hemos visto una foto antes, el típico tanque de diésel también es una sustancia química, ¿de acuerdo? Las pinturas que me han sobrado porque pinté la nave el año pasado y como me sobraron botes de pintura, por no tirarlos me quedé medios botes empezados, los tengo en el almacén. Estaríamos hablando del mismo caso, ¿vale? Fitosanitarios porque es lo que tenéis todos seguro, pero podéis tener otras sustancias químicas, con lo cual repetiré mucho sustancia química más que fitosanitario. Un poco también en el ánimo de la jornada de no hablar solo de accidentes y de cosas malas que pueden suceder, lo que quiero es mejorar mi explotación, ¿no? ¿Cómo mejoraré mi explotación teniendo bien los fitosanitarios y las sustancias químicas en general? Pues porque ahorraré producto, muy fácil, la pela es la pela, vamos a ahorrar dinero. Si lo tenemos todo organizado, sé lo que tengo caducado, no desperdicio el producto, en caso de tener un derrame lo recupero. Hay productos muy caros, o sea que lo primero es bolsillo, es la manera que voy a mejorar mi explotación. Además voy a evitar accidentes respecto a las personas, hemos hablado mucho, y de paso accidentes al medio ambiente, porque en nuestro caso cuando hablamos de químicos, los accidentes son para los dos, son para las personas, pero también para el medio ambiente, con lo que significa ya no de sanciones, etcétera, sino al final de cómo nos juzga el entorno. Estamos en población, estamos en sociedades. Si tú sales en el periódico porque eres la explotación del pueblo de al lado que ha fastidiado el río, muy bien no le vas a caer a la gente de tu comarca, por ejemplo, cosas tan tontas como esta. O si ya no te digo si encima tus productos están en la estantería de un supermercado. Se va a notar en las ventas, esto es real y nosotros lo hemos vivido con clientes. Un accidente medioambiental o un accidente laboral importante que salga en el periódico implica una bajada de ventas directa. Y además, por supuesto, cumplir la ley, que es para lo que intentamos todos. Ley y en vuestro caso encima estándares específicos de la industria agroalimentaria, que luego veremos, que incluso hay veces que tienen estándares por encima de lo que es la ley. ¿Cómo lo voy a hacer o voy a pretender? Este es un poco el índice que voy a seguir. Primero os explicaré un poco qué somos muy brevemente, ¿vale? No he venido a hablar de mi libro, pero porque sepáis por qué estoy aquí hoy y a qué nos dedicamos. Veremos un poco, muy rápidamente, cuáles son los riesgos químicos y ya entraremos en eso que me gustaría que se os quedara hoy para que reviséis esta tarde o mañana cuando lleguéis. Esas cosas a revisar, ¿vale? Iremos a través de esas, seguir repitiendo todo el rato. Miradlo esta tarde, miradlo esta tarde. ¿Vale? Denios, ¿quiénes somos? Nosotros fabricamos equipos para almacenamiento y manipulación de sustancias químicas en general y de fitosanitarios en particular. Pues juguetes de retención, duchas que se hablan por ahí, estos, por ejemplo, estos son tanques de diésel portátiles para llevar una pick-up y poder llevarlos por los diferentes puntos de la explotación para rellenar grupos, por ejemplo, absorbentes industriales para cuando hay un derrame, ¿vale? Las típicas, las sepiolitas que se usaban antes y tal, esto ya está súper pasado, hay cosas mucho más modernas. Elevación de bidones, no entra en esta parte porque sé que van a hablar de elevación de cargas, pero bueno, también es un riesgo, ¿no? En la manipulación de químicos. Somos el líder mundial de esto, estamos en 21 países,
Llevamos 30 años y España y Portugal lo llevamos desde aquí de Zaragoza. Y tenemos clientes en toda España y en todo Portugal y casi donde menos tenemos es en Zaragoza. Pero bueno, estamos aquí un poco por estar en el centro de todo. Además de fabricar, y ya acabo con quiénes somos, bueno, digamos que somos como la marca premium de todo esto. Yo digo que somos el Mercedes, ¿no?, de los cubitos de retención. Entonces, además de, por supuesto, diseñar nuestros productos, fabricarlos, etcétera, en función de las necesidades del mercado, hacemos mucho tema de asesoramiento, de servicio técnico, postventa y preventa, mantenimientos que nos requiere la legislación, y formaciones y concienciación, que es por lo que estoy yo ahora. O bien vamos a las empresas porque nos piden, oye, pásate un día, conciencia a mis trabajadores, con las explotaciones, porque que mira, esto lo hacen fatal, y vamos y damos un poco de concienciación, o hacemos este tipo de charlas y participamos con colaboradores que tienen a bien invitarnos, ¿vale? Por eso estoy yo aquí. Pasamos a riesgo químico. ¿Por qué digo que vamos a hablar de riesgo químico? Porque realmente lo que es la manipulación y almacenamiento de fitosanitarios, en esa pregunta que nos está rondando todo el rato de cómo tengo mis fitosanitarios, podrías pensar, hombre, pues tengo otros riesgos, por ejemplo, pues me agacho a coger un bidón y me dejo la espalda. Es un riesgo en la manipulación de fitosanitarios, pero yo no voy a hablar de eso. Yo me voy a centrar en lo que es el riesgo químico. Y el riesgo químico, según el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, los principales riesgos químicos en la manipulación de químicos y por tanto fitosanitarios son las atmósferas peligrosas tóxicas, lógicamente, en vuestro caso pesticidas, etcétera, pues se abre y se genera en el almacén, que no está bien ventilado, se puede generar una atmósfera tóxica, con tan mala suerte que a alguien le puede salpicar y encima tener un contacto dérmico, ¿vale? Aquí este pobre verano en el ojo. Puede haber reacciones entre sustancias, ¿vale? Que ha quedado pues de un derrame anterior, el suelo está manchado, justo con lo que tú echas, reaccionan y produce, por ejemplo, esa nube tóxica. O se produce un incendio porque es una atmósfera inflamable y alguien con una chispa o un pitillo o una chispa de los tractores se incendia, luego sé que hay una charla acerca de incendios y encima voy con las aguas de extinción, las contamino y van a un río. Total, que al final con un poco de fertilizante y un poco de gasoil la he liado parda. Tengo todos los riesgos. Por eso insisto en que los riesgos están en todos los lados. Parece que esto solo sea para grandes explotaciones, pero en cualquier almacenito pequeño podéis tener todos los riesgos juntos. Está en cualquier rincón. Por tanto, plantearos una vez más cómo tenemos los fitosanitarios, ¿vale? Es muy importante. Son muy peligrosos, mucho más peligrosos de lo que, como los manipulamos todos los días, nos puede parecer. Ya visto esto, como veréis, estoy yendo muy rápido, pasamos a esa checklist. Ya hemos contextualizado, ¿de acuerdo? ¿Quiénes somos nosotros y de qué vamos a hablar? De riesgo químico, en la manipulación de sustancias químicas, sustancias peligrosas. ¿Qué son sustancias peligrosas? La pregunta, lo tenemos todos claro, parece. Bueno, nosotros siempre decimos, me encanta esta frase, cualquier sustancia es peligrosa hasta que se demuestre lo contrario. Os digo porque muchas veces los que manipuláis siempre las mismas sustancias después veis el miedo. Yo he oído, no, esta sustancia es peligrosa. Y vas a decir, pero es un polvorín. Pero como es la sustancia peligrosa de todos los días, parece que le has cogido confianza. Es el fertilizante de todos los días, es el abono de siempre. Pero abono ya lo utilizaba mi abuelo, ¿cómo es esto peligroso? Pues no, todo es peligroso. Yo siempre pongo el ejemplo, no es la agricultura, pero es la agroalimentaria, del zumo de limón. ¿Tú dirías que el zumo de limón es una sustancia peligrosa? No. Sin embargo, por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto con una empresa que hace caramelos con una bola y un palito, con Chupa Chups, ya que estamos en familia, con Chupa Chups, porque tienen toneladas de zumo de limón, hectómetros de zumo de limón. Si ese zumo de limón se derrama en un río, en este caso más medioambiental, lógicamente cambia el pH del río, te cargas todo el ecosistema, sales en los periódicos, bla, bla, bla. El zumo de limón puede ser peligroso. Por eso, toda sustancia es peligrosa hasta que se demuestre lo contrario. Prácticamente, a no ser que sea agua, algún peligro puede que tenga, ¿no? Entonces, primero, cuidado con que son sustancias peligrosas y que no. Pero para definirlo más técnicamente, ya que estamos hoy en una jornada técnica, más técnicamente una sustancia peligrosa es la que tiene una de estas etiquetas. Así de fácil. ¿Qué es lo que tenéis que hacer esta tarde cuando lleguéis a vuestra explotación, al laboratorio de vuestro instituto, etcétera? Buscar botellitas, bidones, GRGs, que tenga esta etiqueta. Y digo esta porque esta, si ya os la aviso, una de las cosas de hoy, esto ya está desactualizado, ¿vale? Si tenéis estas etiquetas, tenéis un producto muy antiguo, ya no se etiqueta en sí, lo importante ya no es la etiqueta, sino lo que implicaba esa etiqueta, ¿vale? Las cosas ahora se etiquetan así porque tenemos ya una manera mundial de etiquetar las cosas. Antes cada continente, cada país etiquetaba de una manera. Ahora nos hemos puesto todos de acuerdo, no ha sido tan fácil, para que todo el mundo, si te viene un producto de China, de Estados Unidos, de Canadá, todo el mundo etiquetemos igual. ¿Qué pasa? Que detrás de esa etiquetación hay una clasificación y unas fichas de datos de seguridad, que es lo importante. Entonces, si tienes estas etiquetas, es porque tienes un producto muy antiguo que está mal clasificado y cuya ficha de datos de seguridad no es correcta. Con lo cual, lo primero,
tíralo. Bueno, ponlo para el sector para que se lo lleven. Eso sería lo mejor que puedes hacer. Y si no, por lo menos habla con tu proveedor y dile que te actualice la fecha de los días. ¿Vale? Aquí no se tira nada, ¿no? Bueno, pues lo mejor tirarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que os digo, tenemos ese reglamento en el cual tenemos unas etiquetas y estas etiquetas, porque luego hablaré de eso, implican que cada sustancia tiene una cosa que llamamos frase H, que es como el DNI del peligro. Por ejemplo, H224 es que es inflamable, H390 es que es corrosivo. Entonces, lo primero que miraremos en mi explotación, mi instituto, las empresas con las que trabajo, ya se nos abren los ojos a partir de con unas gafas así, cada vez que veamos esta etiqueta. Si tengo esta etiqueta, tengo un peligro, punto. Y si tengo esta etiqueta, me aplica el reglamento de almacenamiento de productos químicos, que es el que te referías antes con el proyecto de industria, etcétera, ¿vale? Esto es un reglamento cuya última versión además es el 2017, o sea, lo tenemos nuevecito. Que encima nosotros hemos estado en la redacción del mismo, o sea, hay párrafos enteros que los hemos escrito nosotros y aprobado lógicamente luego por el gobierno. Y qué es lo que os hemos dado, que tenéis encima, la repartido mi compañera, ¿no? Que lo tenéis por ahí en azul y blanco. Eso es el BOE, o sea, realmente os hemos dado el BOE. Y lo que yo voy a hacer a partir de ahora, en las siguientes diapositivas, es analizar de una forma amena y muy llevado al día a día qué es lo que dice ese reglamento. No voy a entrar en el artículo 27, no sé qué, sino en el sentido común, tanto si se aplica como no se aplica, ¿vale? Porque pues, lo digo de otra manera, si tenéis botes o sustancias que tengan la etiqueta, os aplica este reglamento, sí o sí. Por lo menos tenéis que ir a la tabla 1, que es la que te dice a partir de qué cantidades te aplica. Podéis estar por debajo, pero ya que habéis tenido que leer. La tabla 1 seguro que la tenéis que leer, ¿vale? Tanto si estáis por arriba, seguro tenéis que cumplir todo lo que yo voy a decir a continuación, pero si estáis por debajo, también deberíais cumplirlo, porque al fin y al cabo son cosas de sentido común. Teniendo en cuenta que esas cantidades son bien bajas, porque por ejemplo para inflamables, es decir, para gasoil, son 50 litros. 50 litros no es nada, por encima de 50 litros ya te aplica. Hasta aquí, claro, con el reglamento APQ. Y luego además encima, en vuestras explotaciones, en el mundo, en el sector agropecuario, o sí, agroalimentario más bien, sabéis que tenemos estos estándares, supongo que a vosotros os sonarán a todos un montón, que son estándares internacionales privados, pero que muchas compañías y muchas multinacionales están exigiendo a sus proveedores que tengan en sus explotaciones. ¿Vale? Por ejemplo, la verdad es que en Aragón no lo sé, pero en la zona de Valencia y Levante, el Global Gap casi no hay explotación que no lo tenga que cumplir, porque Carrefoures, Corte Ingleses, etcétera, se lo están exigiendo. Y estos estándares, aparte de temas de calidad y tal y cual, tienen también una parte de regulación de almacenamiento de químicos, de almacenamiento de gasoil, etcétera, muchas veces incluso por encima de la legislación española. Este Real Decreto que os decía. Por supuesto, el Real Decreto siempre hay que cumplirlo, pero a veces exigirán incluso un poquito más. Esto es como la ISO, ¿no? del mundo agrícola. Por tanto, de momento ya se nos han abierto los ojos a las etiquetitas. Ya estamos, vemos una etiqueta y ya alerta. Dentro de la lista ya sé que tengo sustancias peligrosas y entonces me gustaría que dentro de esas etiquetas miremos especialmente lo que llamamos recipientes móviles. ¿Qué son recipientes móviles? La definición técnica de la normativa es que son recipientes de menos de 3.000 litros susceptibles de ser trasladados, es decir, garrafas, bidones, GRGs, etc. ¿Por qué? Porque los tanques también les aplican y tienen su etiqueta, etc. Pero hay poca gente que tenga un tanque mal. El día que te compras un tanque, ya que haces la inversión, te lo hace una ingeniería y te lo legaliza. Pero las 4 garrafitas de turno de debajo de la escalera, ese tanque de diésel que te ha regalado y lo has puesto ahí y no sabes muy bien dónde ha venido, cosas de ese tipo, ahí es donde tenemos los focos de peligro. Con lo cual, en esa lente de aumento de mirar las etiquetas, por favor también mirar especialmente y con mucho cariño los recipientes móviles. ¿Por qué? Porque los recipientes móviles normalmente suelen estar en este estado. Y los de marketing siempre me dicen, no pongas fotos que son muy feas. Es la verdad, esto es la realidad. La realidad que nos encontramos es esta. Cuando doy estas charlas a industria siempre hay alguien que hace, como digo, si vieras lo mío. ¿Verdad? Esto es lo normal. ¿Cuál es el problema de esto? Aparte de lo feo que pueda llegar a ser. Que son muchos productos mezclados en la misma localización. Son muchos productos muy variables que cambian, porque cambio de proveedores, porque llega el de compras. Bueno, muchos de vosotros, si es pequeñas explotaciones, el mismo hace todo, pero en las empresas más grandes, a lo mejor llega el de compras, ha hecho un nuevo trato, cambia de proveedor y no le avisa el de prevención. De repente una sustancia que no era inflamable pasa a ser inflamable. Unas pinturas que eran en base a agua son en base a disolvente, peligro. Cambian mucho. Y luego encima, lo que os decía, se ponen pues, estos dos factores y se almacenan todas juntas. Con lo cual, reaccionan entre sí. ¿De acuerdo? Reaccionan entre sí, no miren los derrames, bueno. Por eso, el siguiente punto que quisiera que mirarais es el tema del almacenamiento conjunto.
qué tengo con qué, ¿vale? Este es uno de los principales peligros de los pequeños almacenamientos de sustancias químicas, de recipientes móviles de sustancias químicas, de bidones, de garrafas, que lo ponemos todos juntos. Tenemos un almacén todo junto, ¿vale? Pues no se puede porque tienen ciertos peligros. Para ello, este reglamento nos ayuda y nos da una metodología de qué cosas se tienen que separar para que no reaccionen. ¿Que me aplica el reglamento? Por supuesto tengo que aplicar la tabla, pero una vez más, aunque no me aplique el reglamento, jolín, si ya tengo una tabla que me está diciendo lo que me puede reaccionar entre sí, voy a aplicarla. ¿Cómo funciona esta metodología? Bueno, pues ellos te dicen que hay como 3 tipos de almacenamientos. Lo tenéis allí, lo que pasa es que está en el reglamento, pero aquí es más fácil. Digamos que tenemos una sustancia roja, una sustancia azul y una sustancia amarilla, ¿no? Son 3 sustancias, 3 fitosanitarios, 3 fertilizantes, lo que sea. Sin restricción sería, pues que lo pongo como me apetece, caótico, ¿de acuerdo? Independiente es que están en sectores de incendios diferentes. Sectores de incendios que se consiguen o bien por paredes resistentes al fuego o bien por distancias, que los tengo completamente separados. Y luego hay una cosa intermedia que se llama el almacenamiento separado, que son almacenamientos que estando en el mismo sector de incendios hay cierta separación. Por ejemplo, los ácidos y las bases reaccionan. Te digo porque, por ejemplo, estábamos diciendo antes, el ácido fosfórico, que es típico de los fertilizantes, es ácido, como su propio nombre indica, y el hipoclorito para depuración de las aguas es base. Si reaccionan, es una reacción exotérmica que, te digo que es una explosión, pero prácticamente, ¿vale? Es muy peligroso. Entonces, ¿tengo que ponerlos a 10 metros de distancia? Hombre, no. ¿Puedo ponerlos juntos caóticos? Pues tampoco. Voy a ponerlos, por ejemplo, en 2 estanterías, pero cada uno con su cubito de retención correspondiente. De forma que si este bidón se rompe, cae aquí, el ácido, por ejemplo, y la base cae aquí, con lo cual nunca van a entrar en contacto. Entonces, en la reglamentación hace esta primera segregación. Te dan una tabla que por esas frases H que os decía antes, esos DNIs del peligro, esas identificaciones, entras por H. Si yo tengo una sustancia con la H tal y otra sustancia con la H tal, las puedo poner juntas. Y según el color que te ponga allí, que veréis la tabla ahora, te hace, dice, pues bueno, no, sí, o bueno, te dejo poner las juntas, pero con ciertas restricciones. Es esta tabla, que la tenéis en el reglamento. ¿Qué artículo es? Si alguien lo quiere ver. Página 33. Página 33. ¿De acuerdo? Normalmente, bueno, si hacemos cursos, pues hacemos un caso práctico y tal, pero esto lo obviaré. De momento ya tenemos una primera separación por qué H's pueden ir con qué H's, es decir, qué peligros pueden ir con qué peligros. Y ya una vez he separado eso, me han salido unos sectores, o sea, unas zonas de almacenamiento diferentes que las tengo que tener separadas, pero dentro de esos sectores haré una segunda segregación. Miraré a ver si hay otras incompatibilidades. Por ejemplo, métodos de extinción. Si yo tengo una sustancia que tiene que ser que su incendio se extingue por agua y otra sustancia que se extingue con espuma o con CO2, no las voy a poner en el mismo sector de incendios. Una irá por un lado y otra irá por otro, ¿no? Por ejemplo, entonces hay una segunda segregación que se hace por las fichas de datos de seguridad, que es donde te dice estos datos, no pongas esto con esto se extingue con este, o temperaturas. Una sustancia que no puede estar por encima de 30 grados, pesticida, porque muchas veces, no porque vaya a reaccionar peligrosamente, sino porque te cargas el producto. Hay productos que tienen rangos de temperatura determinados. Pues cada uno estará en su zona con su temperatura adecuada. Un ejemplo muy rápido. He pensado que teníamos una estantería donde tuviéramos ácido fosfórico, no sé si lo veis todos, este que os decía los fertilizantes, que es un corrosivo, pero ácido, hipoclorito para la depuración de aguas, un fertilizante tóxico, y luego unos pesticidas tóxicos inflamables y gasoil de los grupos electrógenos que tengo en mi explotación. De momento, si fuera esta tabla, nos voy a hacer el ejercicio ahora, si entrara por las H, me diría que los tóxicos no inflamables y los inflamables nunca pueden ir juntos, siempre tienen que ir en sectores separados. Fundamentalmente porque si hay un incendio, que no se produzca una nube tóxica. Entonces, ¿qué haré? Pues separarlos. ¿Con qué? Por ejemplo, pues con un armario ignífugo, que es como un sector de incendios. Esto ya es como un mini búnker donde pondré mis sustancias inflamables y luego esto es su estantería. Venga, ya lo he separado. Esa es la primera segregación. Y en la ¿ves? Que son 2 sectores. Y en la segunda segregación diré, bueno, pero como os decía antes, esta base y este ácido no pueden estar juntos porque pueden reaccionar, pues le pongo 2 cubetos diferentes. Esa tabla al final se ha traducido en esto, en separar las cosas. ¿Vale? Es muy importante. Hemos visto que ya miro todas las etiquetas como un loco para ver si tengo algo peligroso. Hemos visto que miro sobre todo los recipientes móviles a ver si los tengo conjuntamente y si pueden reaccionar. Y ya una vez he hecho esas diferentes lugares de almacenamiento separados, voy a ver cómo los organizo, si los tengo organizados, si los tengo limpios, si están suficientemente etiquetados, etc. Cosas que nos dice el reglamento. Prohibido almacenamiento de productos químicos, productos sanitarios, pesticidas, etcétera, en
Zonas de tránsito, escaleras, pasillos, salidas de emergencia, pasadizos, vestíbulos de acceso, salidas de vehículos, patios estrechos. Ya lo sé que no vais a poner un almacén en el pasillo, pero es que 2 bidones olvidados es un almacenamiento también. Entonces, sobre todo, ¿para qué sirve esto? Mirad a ver esos químicos, esos fitosanitarios, esos gasoils que tengo por ahí a los que no considero almacenamiento, pero que son igual de peligrosos o más y que por tanto normalmente están mal, ¿vale? Prohibido. Además, la iluminación, por supuesto, la adecuada para las tareas que estoy haciendo. Esto es muy de prevención de riesgos laborales. No es lo mismo si voy a estar haciendo trasvases, voy a estar escribiendo notas, etcétera, con lo cual necesitaré una muy buena iluminación, que si al fin y al cabo solo es un almacén que entro, dejo la gracia y me voy. Esto lo tiene que mirar, hay un reglamento que es el que habla de zonas de trabajo, etcétera. Y controlar la temperatura de las luminarias. Muchas veces algunos pesticidas y otros químicos de agrícolas son inflamables cuando contactan con una superficie con calor. O sea, es decir, dicho de otra manera, la luz puede resultar una fuente de ignición, puede resultar el principio de un incendio. Entonces, mirar a ver si la luz se calienta y puede interactuar con esos químicos, ¿vale? Controlar, y entonces pues poner lámparas ATEX o lámparas que no se calienten, cosas de este tipo. Ventilación, esto por sentido común, ¿no? El reglamento te dice que cualquier almacenamiento de fitosanitarios de químicos tiene que estar suficientemente ventilado, ya sea por ventilación natural y si no es suficiente por ventilación forzada, es decir, una extracción, un ventilador. Si tenemos ventilador encima que tenga una alarma que me diga en caso de fallos, faltas de funcionamiento, que me avise. ¿Cómo diseñar esa ventilación? ¿Cómo saber si pongo forzada o pongo natural? Bueno, pues en función de exposición de los trabajadores. Dicho de otra manera, si entras en un almacén y apesta, es que no se está ventilando bien. Porque luego los ingenieros se vuelven locos. ¡Oh, qué cálculo hago de la ventilación! Pues si es que abres la puerta y tira para atrás. Está claro que no está bien hecha. Olvídate de tus cálculos, ¿de acuerdo? Luego, emisiones al medio ambiente. Esto es todo lo que dice la reglamentación. Luego esas atmósferas peligrosas inflamables que os decía, ¿vale? Que posibles sustancias inflamables no generen vapores que se queden concentrados y que se puedan incendiar. Y en caso de incendio, pues evacuación de humos, etc. Esto es más para grandes edificios. Entiendo que normalmente las explotaciones tienen almacenes más chiquititos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Fichas de datos de seguridad. Como tenéis químicos y por tanto se aplica el reglamento, tenéis que tener las fichas de datos de seguridad actualizadas y disponibles. ¿Disponible significa que la tengo pegada al bidón? No, porque encima se te va a manchar, al final estás trabajando con agua mojado, no. Es que toda persona que vaya a manipular esos químicos tenga acceso a las fichas de seguridad en una intranet, en un, no sé, en un pen, que se las expliques en una estantería al lado de los químicos, donde sea, pero que todo el mundo tenga acceso y que estén actualizadas, que te pongan los peligros, que en caso de que tengas un accidente, cualquiera que esté por ahí sepa cómo actuar y sepa con qué tipo de sustancia está trabajando, ¿no? Digamos que la ficha de seguridad es como el DNI ampliado de la ficha de la sustancia química. Accesibles. Y además con los recipientes adecuados. Si lo tenéis en el recipiente que ya se ha llegado el fertilizante o el fitosanitario, lo normal es, bueno, normal, ya va a ser el adecuado. Pero ¿cuántas veces tenemos el típico proceso en el que hay un GRG? GRG es el típico cubicontainer, estos blancos que tienen como unos hierros por fuera, que vamos de alguna manera. IBCs, GRGs, cubicontainers, bueno, el típico cubicontainer, ¿vale? Con el grifo. Entonces tú vas con tu recipiente pequeño, llenas del grifo y lo llevas a donde lo vas a utilizar, donde vas a hacer la mezcla, lo vas a echar al agua de riego o lo que sea. Claro, el GRG evidentemente va a cumplir la normativa, pero esa jarra que tú estás utilizando no puede ser una botella de Fonbella cortada por la mitad, que yo lo he visto, ¿vale? Tiene que ser se rehace, ¿no? O sea, parecido, no de Fonbella, pero de Beri. Bueno, pues eso, ¿vale? No puede ser. O sea, tiene que ser un recipiente adecuado, un recipiente que cumpla cierta normativa, que sea adecuado al líquido, que tenga la resistencia adecuada, etc. Recipiente ya homologado para este tipo de sustancias, ¿vale? ¿Todo esto lo vais a mirar esta tarde? Y sin cristalizar. Y sin cristalizar el recipiente. Sí, también, por ejemplo. Sí. Con lo cual, miramos las sustancias, los recipientes móviles con especial cariño, las reacciones, tenemos las zonas ya todas limpitas, adecuadas, organizadas con sus fichas de datos de seguridad, con sus recipientes adecuados. Derrames. Esta parte es un poco medio ambiente y un poco prevención de riesgos laborales, ¿vale? Porque al fin y al cabo un derrame, al primero que se le va a caer va a ser a la persona y luego si se pone una alcantarilla y al río, pues peor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que te dice la normativa? Este reglamento de nación de microproductos químicos.
Que tendrás que diseñar un sistema de contención, que los derrames se pueden producir. Primero tú intentarás que los procedimientos no se produzcan derrames, no puedan producirse accidentes, pero por si se producen, tener mecanismos de contención. Sistemas de contención adecuados al tipo de líquido, al volumen almacenado, forma de almacenamiento, etc. ¿Con qué nos referimos al tipo de líquido? Y os voy a poner un vídeo, ¿vale? Para que no me escuchéis a todo el rato. Por ejemplo, los cuentos de retención, ¿vale? Eso que estáis viendo allí es un test que se hizo en nuestra... Ay, no me digas que no me olvido. Mira, vas a ahorrar tiempo. No va. Bueno. Pues os lo cuento yo, ¿vale? No sé por qué no funciona. Como teníamos prisa, pues así. Ahorramos un ratito. Bueno, traba un minuto el vídeo. Hicimos un experimento y ahí veis el final en el que poníamos un cubeto de retención de plástico y un cubeto de retención de acero. Los cubetos de retención son el sistema primario que se utiliza para el tema de los derrames. Son como unas bañeras en las cuales si alguien le hace un agujero al bidón o alguien se deja una rosca abierta y cae, pues es una bañerita que recoge el derrame, en lugar de que vaya a la alcantarilla y de la alcantarilla al río. O en lugar de que vaya al suelo de la instalación, llegue un trabajador y se resbale o sea corrosivo, toque y se queme la mano o lo que sea. Es un mecanismo muy sencillo. Pero existen de plástico y de acero. ¿Qué pasa? Que los de plástico son más baratos. Entonces la mayoría de la gente la gente que no se lo plantea o alguien de compras que no es técnico y le da igual, compra el de plástico porque este vale 100 euros, este vale 150, pues el de 100. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los cubetos de plástico no son aptos, por ejemplo, para inflamables, para sustancias inflamables. Es lo que intentaba demostraros con este vídeo, ¿vale? Aquí se ha hecho un ensayo quemándose los dos. Si hubiera habido, por ejemplo, un derrame de gasoil, que en estos bidones hubiera gasoil, ¿no? Se han derramado en el cubeto, alguien no lo ha visto y se ha quedado ahí el gasoil, porque los cubetos, desgraciadamente, no se vacían todos los días, queda allí sustancia química almacenada o guardada, y entonces se produce un incendio. Claro, ese gasoil empieza a prenderse. El cubete de plástico aguanta 1 minuto 18, porque se ha quedado al final del vídeo ahí, ¿vale? 1 minuto 18 cae. Imaginaros que encima en este bidón que está leyendo aquí hay más gasoil. Esto es como la jungla de cristal. ¿Habéis visto las películas de la jungla de cristal? Que se ve un momento en el que hay una llama y de peta aquello. Pues es lo típico. Si tú a estas llamas les tiras 1 bidón de diésel de gasoil encima, ¿qué va a suceder? La lías parda. Mientras que el cubeto de acero lo aguanta. Pues por eso, si tú tienes inflamables, tendrás que irte a acero. De otra manera, si tienes corrosivos, si tienes ácidos, etcétera, tendrás que irte a polietileno. ¿Por qué? Porque los ácidos corroen el acero, con lo cual el cubeto pierde su función. Pues bueno, pensar un poco qué tipo de líquido tengo. Además del tipo de líquido, también habrá que ver el volumen almacenado. Tanto la APQ como estos estándares que os decía del Global Gap, etcétera, lo que te dicen es que el sistema de contención que te hayas elegido tiene que tener un volumen de retención igual o bien al 10% del total almacenado o al 100% del recipiente mayor. Dicho de otra manera, si yo aquí tengo 2 bidones de 200 litros, imaginamos este de aquí, ¿vale? 2 bidones de 200 litros. ¿Cuánto tendrá que tener este cubeto? A ver, el 10% del total almacenado, 200 más 200, 400. El 10%, 40 litros. El 100% del recipiente mayor, 200 litros, porque son los dos iguales, 200 litros. ¿Cuál de las dos cantidades es mayor? 200 litros, es lo que tendrá que tener el cubeto. ¿Me estoy explicando? Pues súper rápido. Vale. Y forma de almacenamiento, tamaño de los recipientes, etc. Muy típico en las naves grandes, tener en la puerta, no sé si lo habéis visto, un resalte, que es el que hace que en caso de que haya un derrame no se salga el líquido por allí, o sea, digamos como que la nave en sí haga de cubeto de retención, como se te retenga todo en la nave. Claro, pero si tú estás, por ejemplo, con transpaletes o con carretillas, moviendo palets, es peor el remedio que la enfermedad. Porque vas, subo pollete, bajo pollete, subo pollete, bajo pollete. Lo que quiere decir que es muy fácil que te vuelque, que se te llega el palete, etc. Entonces, mira a ver qué tipo de operación tienes. Si estás saliendo y entrando todo el día por la puerta, pues a lo mejor puedes poner una barrera. No pongas un resalte. No, un poco como con sentido común. Lo mejor, una combinación de sistemas. Que en vuestras explotaciones veáis a ver. Por ejemplo, que tengo un almacén, pues pongo, esto almacenado en una estantería, le pongo un cubeto. Que estoy haciendo trasvase, le pongo un cubeto para que no haya derrames pequeños, que alguien se pueda resbalar y quemarse, como os decía. Para el incendio o ya para súper grandes explotaciones, tu propia depuradora. Estas empresas grandes, químicas, etcétera, o de automóvil tienen sus propias depuradoras. Esto ya es lo ideal, pero sé que no es el caso normalmente de los que estamos aquí. EPIs duchas, que también lo ha comentado, no sé qué, lo de las duchas, ¿vale? Los EPIs más o menos. Creo que los guantes, ya casi todo el mundo los va utilizando, las gafas se van produciendo, pero la ducha es la gran olvidada y es obligatoria. Cualquier almacenamiento de productos químicos y por tanto de fitosanitarios, pesticidas, etcétera, tiene que tener una ducha lavabojos a menos de 10 metros.
a medios y 10 metros de cualquier puesto, es decir, cualquier punto en el que un trabajador pueda mancharse, salpicarse, etcétera, solo tiene que correr 100 metros y en línea recta, porque yo he visto cada cosa. Pasas por ahí, subes una escalera, vuelves a bajar y tienes la ducha. Vale, son 10 metros, pero ya miras tú con los ojos que te acaba de saltar un ácido, ponte a hacer una gincana, o sea, una cosa que sea recta. Y que cumpla una normativa. O sea, por ejemplo, las duchas de un vestuario o las duchas de... Yo sé que en las granjas suele haber duchas... Estas no son duchas de emergencia, ¿vale? Hay una normativa que, por ejemplo, te dice, precisamente porque tú lo que quieres es arrastrar químicos, la fuerza con la que tiene que caer el agua, el ángulo al que tiene que caer el agua, o sea, no es una ducha cualquiera, es una ducha según la normativa europea de duchas de emergencia. Y en algunos casos puede colar, pero lo tenéis que justificar, simplemente unas botellas de lavabo. Tenéis muy pocos químicos, no se realizan trasvases, pero hay que justificarlo. En teoría, desde que te aplica la PQ, es decir, desde los primeros 50 litros de un inflamable, de una pintura, un disolvente, deberíais tener que tener una ducha de cuerpo entero. O sea, así de exigente es la normativa que está escrito. Incendios, no quiero entrar mucho porque sé que van a hablar luego, pero en mi caso hablaré sobre todo no de los incendios que pueden producirse, sino de qué pasa cuando se produce un incendio por otros motivos, por un cortocircuito, por una chispa de una máquina, de un tractor, etcétera, se va extendiendo ese incendio y va llegando a mis sustancias químicas. Es decir, ¿cómo protejo mis sustancias químicas de esos otros incendios que se producen? Para que mis sustancias químicas no aviven el incendio. Tengo lo que llamamos protección activa, que son métodos de extinción, que supongo que lo explicarán después, y tengo lo que decimos protección pasiva, que es básicamente búnkeres. Bueno, puede ser o bien por distancias, o bien por resistencia al fuego, que nos lo dice un reglamento que se llama Reglamento de Seguridad contra Incendios en Edificios Industriales. Teniendo en cuenta que una explotación agrícola es un edificio, a los efectos de este reglamento, es un edificio industrial, es una industria, ¿vale? Entonces me dirá, si tienes productos químicos, tienes un riesgo muy, muy alto, tenemos que protegerlos a tope como tengas un incendio, con lo cual o los pones a tomar por saco o empiezas a poner paredes resistentes al fuego y haces un búnker para que aguante tiempo. Por ejemplo, lo normal en un almacenamiento de químicos con inflamables y tal son 120 minutos, es decir, esto aguanta 120 minutos para que tú tengas 2 horas entre que se produce el incendio y empieza a afectar tus químicos para que alguien se dé cuenta, llame a los bomberos, vengan los bomberos y puedan sofocar el incendio, antes de que las llamas afecten a 1 bidón de gasoil, como os decía antes, para que no se líe parda. O armarios, bueno, pueden ser contenedores o pueden ser armarios, pero bueno, la filosofía detrás es la misma, ¿no? Proteger. Para que suceda, iba a decir no suceda, no, para que suceda esto. Estos son fotos reales de incendios que si hubieran afectado a estos químicos, pues imagínate. Vale, o sea, funciona. Y súper rápido, ¿no? Es rapidísimo. ¿Vale? Queda ya solo el último punto. Respecto a la formación y control de las instalaciones, se ha hablado, pero es que es tan importante. O sea, yo creo que la prevención sin la formación, al fin y al cabo, prevención son personas y las personas tienen que formarse para saber lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. ¿Vale? Con lo cual, también en los almacenamientos de fitosanitarios, y por tanto también lo contempla la ley, formación de los trabajadores, formación de la gente que va a manipular esos químicos. No formación del responsable de prevención de riesgos, que también, sino del que va a estar ahí todos los días, abriendo, o sea, que sepan por lo menos qué peligrosidad tienen entre manos, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. En caso de derrame, cómo actuar en caso de derrame, cómo es este tipo, ¿vale? Formar a todos los trabajadores, invertir un poquito en prevención. Y cómo tengo las instalaciones, en qué estado las tengo. Muchos de los problemas de seguridad industrial, y en nuestro caso en nuestras industrias también, son por falta de mantenimiento. No de mantenimiento, sí de mantenimiento o de mal estado de las instalaciones antiguas, ahora de los tractores, las máquinas, los tanques, los bidones, igual. Si están antiguos, tienen muchas más posibilidades de que fallen y caigan un derrame y haya un accidente. Con lo cual, ¿qué es lo que prevé este reglamento de almacenamiento de productos químicos? No pasa nada. Bueno, primero hay unas inspecciones cada 5 años que hacen los organismos de control autorizados, es decir, pues los TÜVs y los AFISAE de turno, que os sonarán, los mismos de los ascensores. Normalmente los que hacen la inspección de los ascensores hacen las inspecciones de estas de industria. Y estas cada 5 años, que sí que es esa inspección, digamos, más formal, que luego la pasan en industria, de que todo está bien, pero también el reglamento te obliga a que todos los años tienes que hacer una inspección propia. De hecho, cuando te vienen cada 5 años, te piden que esos años anteriores, o sea, te piden los 5 papeles de los años anteriores. Y lo hace lo que se llama un inspector propio, que puede ser alguien de la instalación, de la explotación en vuestro caso, de la fábrica, o bien contratarlo fuera. ¿Nosotros qué recomendamos? Pues el fabricante.
Igual que para mirarte los extintores, para el fabricante de los extintores, pues para mirarte un armario de seguridad, que vaya el fabricante del armario de seguridad y se haga la inspección anual. Y cada 5 años este organismo de control autorizado. Por tanto, he puesto la directa total. Os he presentado quiénes éramos, muy rápido, y qué era el riesgo químico, y luego os he pasado un poco la lista de las cosas que creo que podríais mirar esta tarde y mañana cuando veáis la explotación. Si tengo sustancias peligrosas, que seguro que las tengo, mirar las etiquetas con mucho cariño, muchísimo más cariño todavía si son recipientes móviles, garrafas, bidones sueltos por ahí. ¿Qué estoy almacenando con qué y qué posibles incompatibilidades puede haber entre ellos? Se puede reaccionar y puede dar lugar a accidentes. Uy, perdón. ¿Cómo tengo esas zonas? Si las tengo correctamente, ¿dónde tengo esos almacenes? Bajo escaleras, pasillos, los tengo aire libre, si los tengo organizados, si los tengo etiquetados, los tengo limpios, los tengo ordenados. ¿Qué recipientes utilizo? Si son botellas de Beli cortadas por la mitad. ¿Cómo tengo el tema de los derrames? ¿Qué pasa si tengo un golpe y se me rompe un bidón? ¿Qué pasa si se me cae una botella? Tengo previsto cómo se recogen y con qué se recogen esos derrames y cómo evitar tanto que alguien se manche como que vaya a una alcantarilla. EPIs, equipos de protección individual. Tengo esas duchas a 10 metros y el acceso es libre, y si yo realmente estuviera cegado por un ataque de ácido pesticida podría llegar a ella, así, y cumple con la normativa. Os he dicho que había una normativa europea. Incendios, si tengo un incendio tengo suficientemente tiempo como para que lleguen los bomberos, etcétera, sin que afecten a mis químicos. Y si tengo formados a mis trabajadores y tengo controladas mis instalaciones, el estado de mis instalaciones. Si estoy haciendo las inspecciones adecuadas, anuales y quinquenales. Una vez revisado esto, ¿cómo almaceno mis fitosanitarios? Para ahorrar producto, para evitar accidentes y para cumplir con la normativa. Esto es todo. Gracias.